grande y cruzan. Si no, ¿Qué es eso, güey? No mames. ¿Qué es eso? ¡Córrele, güey! ¡No mames! ¡Córrele! Un objeto volador no identificado fue captado en el cielo de la ciudad de Tepoztlán, en Morelos. En la imagen se aprecia una estera de luz que deja este supuesto ovni al pasar. Los científicos lanzan su última advertencia de cómo podría ser la llegada de los aliens. El año 2025 comenzó con un escalofrío. No era solo el frío del invierno, sino una sensación de inquietud que se extendía por todo el planeta. No era la llegada del frío invierno, sino un presagio gélido que se extendía desde los observatorios astronómicos. Los científicos, con sus instrumentos avanzados, detectaban algo que no podían ignorar. Voces, antes relegadas al ámbito de la ciencia ficción, advertían con urgencia de una amenaza sin precedentes. Los datos eran claros, pero la interpretación de estos datos era lo que causaba mayor preocupación. Los astrónomos, con rostros pálidos y llenos de preocupación, hablaban de movimientos inusuales en el espacio profundo. Algo que no se había visto antes, algo que desafiaba las leyes conocidas de la física. Telescopios de última generación apuntaban hacia la oscuridad, captando imágenes borrosas de lo que parecían ser naves de tamaño colosal. Estas imágenes, aunque borrosas, eran suficientes para sembrar el pánico entre la comunidad científica. Cálculos matemáticos, antes solo teorías, ahora se convertían en una realidad aterradora. Las ecuaciones mostraban que estas naves se movían a una velocidad y con una precisión que superaba cualquier tecnología humana. La comunidad científica, unida en su alarma, advertía a los gobiernos. Algo se acercaba. Las reuniones se sucedían una tras otra, buscando una solución o al menos una explicación. Algo oscuro y desconocido. Una presencia que no podía ser ignorada y que se hacía cada vez más evidente con el paso de los días. Las autoridades, como siempre, intentaron mantener la calma. Emitieron comunicados tranquilizadores, asegurando a la población que todo estaba bajo control. Hablaban de meteoritos, de fenómenos naturales sin importancia. Pero sus palabras no lograban calmar la creciente inquietud, pero la verdad se filtraba entre los dedos, como arena cósmica. La realidad era mucho más compleja y aterradora de lo que querían admitir. Las noticias, inicialmente llenas de optimismo, poco a poco fueron tiñéndose de un gris incertidumbre. Los reporteros, con rostros serios, comenzaban a cuestionar las versiones oficiales. La cuenta regresiva había comenzado. Cada segundo que pasaba acercaba más a la humanidad a un destino incierto. La sombra de una invasión alienígena se cernía sobre la Tierra, una sombra que crecía y se hacía más tangible con cada día que pasaba. La incredulidad inicial dio paso a un miedo silencioso. Las personas, antes escépticas, ahora miraban al cielo con temor. La humanidad, tan acostumbrada a sentirse dueña de su destino, se enfrentaba a algo que escapaba a su comprensión. La sensación de control se desvanecía, dejando solo incertidumbre. La amenaza, antes lejana, ahora se hacía real. Las naves, antes solo puntos en el cielo, ahora eran visibles a simple vista. El futuro, antes lleno de posibilidades, se tornaba oscuro e incierto. La humanidad se preparaba para enfrentar lo desconocido, con la esperanza de encontrar una manera de sobrevivir. Señales en el firmamento. Fenómenos inexplicables que anuncian la llegada. En el cielo nocturno, luces misteriosas comenzaron a aparecer, desafiando toda lógica y explicación. Los primeros meses del año fueron una lenta agonía de expectación. La gente miraba al cielo con ansiedad, preguntándose qué significaban esas luces. Las noticias, antes llenas de trivialidades, ahora se centraban en las extrañas luces que surcaban el cielo nocturno. Los noticieros no hablaban de otra cosa. No eran estrellas fugaz, ni meteoritos entrando en la atmósfera. Eran algo diferente, algo que no se había visto antes, algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Los científicos estaban perplejos, incapaces de ofrecer respuestas claras. Los avistamientos de objetos voladores no identificados se multiplicaron. Cada noche, más y más personas reportaban haber visto algo extraño en el cielo. Desde diferentes puntos del planeta llegaban informes de luces que se movían a velocidades imposibles, de objetos que cambiaban de forma y color en el cielo.
era un fenómeno global. Las redes sociales se llenaban de fotos y vídeos borrosos, mientras los expertos debatían sobre su autenticidad. La gente compartía sus experiencias, buscando respuestas. Las señales de radio, antes claras y nítidas, empezaron a experimentar interferencias. Las transmisiones se llenaban de estática y ruidos extraños. Sonidos guturales, como susurros en un idioma desconocido, se colaban en las emisiones. Era como si alguien o algo intentara comunicarse. Los expertos en criptografía trabajaban día y noche, tratando de descifrar algún mensaje, alguna pista sobre lo que estaba por venir. La tensión era palpable. El miedo, antes contenido, empezaba a aflorar. La incertidumbre se apoderaba de todos. La invasión, antes una posibilidad remota, se convertía en una amenaza inminente. Las fuerzas militares se preparaban para lo peor. El mundo entero contenía la respiración, esperando lo inevitable. La tensión era palpable en el aire. La llegada de lo desconocido, un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. La invasión. El cielo se tiñe de fuego y destrucción. Un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. El día que el cielo se abrió, nadie lo olvidará jamás. Fue un momento de asombro y terror, una mezcla de incredulidad y miedo. Una fecha grabada a fuego en la memoria de la humanidad. Un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad. Lo que comenzó como un punto brillante en el cielo, rápidamente se transformó en una nave colosal, eclipsando el sol con su sombra. La magnitud de la nave era inimaginable. El miedo, antes latente, se desató con furia. La invasión había comenzado. La gente corría en todas direcciones, buscando desesperadamente un lugar seguro. Las ciudades, antes llenas de vida, se convirtieron en un infierno de fuego y destrucción. El caos reinaba en cada rincón. Naves alienígenas, con tecnología muy superior a la nuestra, arrasaban con todo a su paso. No había lugar donde esconderse. Edificios emblemáticos, símbolos de la arrogancia humana, se derrumbaban como castillos de naipes. La destrucción era total. Las calles, antes llenas de gente, ahora estaban desiertas, sembradas de escombros y cadáveres. Un paisaje desolador. Los pocos que se atrevían a salir de sus refugios lo hacían presas del pánico, buscando refugio en un mundo que ya no les pertenecía. La desesperación era palpable. La resistencia, desorganizada e ineficaz, se limitaba a pequeños grupos armados. Su valentía era admirable, pero insuficiente. Sus armas, inútiles ante la tecnología alienígena. Cada intento de defensa era rápidamente neutralizado. La humanidad, antes dueña de su destino, ahora se enfrentaba a la extinción. La esperanza se desvanecía con cada segundo que pasaba. El colapso de la civilización. La humanidad, indefensa ante la amenaza. Los días después del primer ataque fueron un caos total. Las comunicaciones se cortaron, dejando al mundo en silencio. Los gobiernos no pudieron enfrentar la amenaza y colapsaron. La civilización, construida durante siglos, se desmoronó en horas. Los pocos sobrevivientes se escondieron en refugios improvisados, bajo tierra o en las montañas. Las ciudades, antes llenas de vida, ahora eran ruinas humeantes. El aire estaba lleno de humo y tenía un olor metálico. El hambre y la sed afectaban a los más débiles. Las enfermedades, antes controladas, se extendieron rápidamente. La solidaridad, tan necesaria en momentos de crisis, desapareció. El egoísmo y la desesperación se convirtieron en las únicas leyes. La humanidad, antes unida, ahora se fragmentaba en una lucha por sobrevivir. El futuro, antes lleno de esperanza, ahora era oscuro e incierto.